Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor el día de hoy. Puede abrir su Biblia en Génesis. Génesis 22, del 7 al 14, vamos a leer el día de hoy. No estoy seguro, hermana. Fíjese si todavía hay Biblias ahí en la cajita. No, esos son en inglés, creo que son en inglés. Ahí tenemos Biblias ahí, primero Dios. Génesis 22, del 7 al 14, vamos a leer. Ahí está la palabra del día de hoy. Vamos a leer juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Subrayo esa palabra, ató. Y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, o Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Como siempre hago una oración, usted puede orar también por usted y también por mí. Señor mi Dios, nos exponemos, Señor, a tu palabra. Deme de tu gracia, Señor, tanto para mí como para los hermanos, para que puedan entender el mensaje que tú tienes, que tú proveíste, Señor, para el día de hoy. Gracias, Padre Todopoderoso. Desde la eternidad tú ya sabías que íbamos a estar aquí a escuchar de tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Denos de tu gracia, Padre Todopoderoso. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Solamente soy un instrumento para ti, Señor mi Dios. Así como yo estoy agarrando este micrófono, así quiero que tú me uses a través de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para recordar un poquito estos temas con respecto al altar, comencé a compartirles cuando Elías edificó, o más bien arregló el altar que estaba arruinado, que estaba descompuesto, y él reunió al pueblo de Israel y él dijo: ya no estén entre dos pensamientos. Si Baal o Jehová de los ejércitos es Dios, pues sigan a Dios, ¿no? Ahí empecé este tema. Y él dice que edificó el altar, él arregló el altar porque estaba arruinado, ya no había adoración, ya no había comunión con el Señor. El pueblo de Israel estaba totalmente inclinado a la idolatría en aquel tiempo. Y por supuesto también conocimos
que Dios consumió totalmente la ofrenda, el holocausto que hizo Elías ahí. De la misma manera, Noé, cuando fue destruido la tierra, dice que después de haber destruido la tierra con el diluvio, obviamente mató absolutamente a todo animal, excepto los que estaban en el arca de Noé y los hombres. Dice que al salir, cuando Noé salió del arca, también edificó un altar, y esa ofrenda fue agradable para el Señor. Dice que el Señor o Dios olió esa ofrenda, ese sacrificio, y por esa razón Él dijo: ya no destruiré la tierra por la maldad del hombre. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Entonces, de ahí, de esa misma manera, mis hermanos, empezamos el tema sobre el altar. También hablamos de dos hombres, mis hermanos, pero ya nos vamos a transportar ahora en el tabernáculo. Ahí había también un altar, el altar de bronce de 4 cuernos, y hablamos de Adonías y de Joab, que ellos también se refugiaron en ese altar. Conocimos que ese altar tiene un significado. El significado de ese altar es de pedir misericordia, es del lugar de refugio. Entonces estos hombres, y también leímos en el Antiguo Testamento que cuando alguien cometía un delito, un asesinato o algo, un delito grave, y la consecuencia de ese delito era la muerte de esa persona, entonces esa persona, para pedir misericordia, se aferraba a ese altar de 4 cuernos para pedir misericordia. Tal vez el sacerdote tuviera o tenía misericordia de esa persona y lo perdonara. Así ocurrió con Adonías. Entonces Adonías, recordemos que él quiso ser rey cuando su padre David ya era viejo, y por esa razón reconoció ese pecado, ese delito, se refugió en ese altar para pedir misericordia, y también junto a Joab. Entonces estas dos personas, mis hermanos, uno fue perdonado por Salomón, que después el rey David lo proclamó como rey, ¿verdad? Su sucesor. Entonces fue perdonado Adonías por el pecado que había cometido. Entonces él se refugió ahí, en ese altar, para pedir perdón, reconociendo su culpa. Ahora, mis hermanos, hablamos también de nuestro Señor Jesús, que cuando Él, mis hermanos, nuestro Señor Jesús, Él murió en la cruz por nuestros pecados, también el Calvario, allá en el Calvario, en la cruz, también es como estar en ese altar de 4 bronce, pidiendo misericordia por nosotros. Él no tenía pecado, Él no tenía delito, absolutamente nada, pero Él murió por la consecuencia del pecado del hombre. Por esa razón Él vino a morir aquí en la tierra, pidiendo misericordia por nosotros. Y de esa misma razón también lo relacionamos con Isaac, que también Isaac, recuerde que lo leímos, él se ofreció también en el altar. Él se dejó atar por su padre. De la misma manera Jesús obedeció de la misma manera como lo hizo Isaac. Isaac solamente cuestionó: ¿dónde está el carnero? ¿O dónde está el sacrificio que va a ser ahora sí que provisto, ¿verdad?, para ese sacrificio? Y pues Abraham le contestó: Dios proveerá. De la misma manera, entonces, ahí estaba indicando Abraham que Dios iba a proveer un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, de la misma manera, entonces Jesús, mis hermanos, Él tomó nuestro lugar. Por eso dice allí en Corintios, nada más voy a leerla, estoy haciendo un breve repaso: al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Jesús no tenía, absolutamente, Él era totalmente, o es totalmente santo, porque es hijo de Dios. No tenía absolutamente ningún pecado, o para qué sufrir. Él no sufrió por Él mismo, Él sufrió por nosotros. En otra versión, el versículo que leí,
Lo voy a leer en otra versión, nada más apúntelo, es 2 Corintios 5:21, dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Ahí está, el Jehová proveerá. Dice, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Todos los que tenemos ya a nuestro Señor Jesús como Salvador, ya tenemos una relación correcta con el Padre, pero no por nosotros, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados cuando éramos enemigos de Dios. Estábamos, dice que muertos en nuestros delitos y pecados cuando Él murió por nosotros. O sea, en pocas palabras, mis hermanos, todo aquel que no ha reconocido a Dios en su corazón es enemigo de Dios. Aquel que no se ha arrepentido de sus pecados es enemigo de Dios. Tú eres enemigo de Dios. Tal vez nos va a causar risa o algo por el estilo, pero tal vez porque no lo podemos entender. Recordemos que Pablo a los romanos dijo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es la dádiva de Dios? El regalo, el obsequio. Es un regalo que Dios nos ha dado a través de su Hijo. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y cuando nosotros escuchamos muerte, lo trasladamos al mundo natural y decimos: bueno, me voy a morir y ahí se acabó todo. Aunque hay una herejía o una religión que enseña eso. Pero no, mis hermanos, la palabra muerte en la Biblia significa separado de Dios. Estamos separados de Dios si no tenemos a Cristo Jesús, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Eso, hay una separación, es la palabra muerte. Tú estabas separado de Dios, por eso no buscábamos a Dios, por eso no anhelamos la búsqueda de Dios. Por eso cuando nos invita a la iglesia no queremos, porque estamos totalmente alejados de Dios. Ahora, mis hermanos, ya vimos un poquito la condición, o sea, vimos a Jesús, que Él se ofreció por nuestros pecados. Ya vimos ahora nuestra condición de nosotros como cristianos, mis hermanos. Pablo dijo: estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué significa que ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Estoy juntamente crucificado con Cristo. Cuando creímos en Jesús y entregamos nuestra vida, el Espíritu Santo, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo nos reveló la verdadera condición de nuestra verdadera condición con Dios, que éramos enemigos de Dios, ese día, mis hermanos, no sé si todos ustedes han experimentado eso, ojalá que todos, reconocimos que éramos pecadores, ¿sí o no? Nos reconocimos la suciedad que somos y no paramos de llorar, bien arrepentidos, y decir: Señor, te he fallado, o más bien no merezco tu perdón, no merezco el regalo que tú me has dado. Cuando hicimos esa confesión, mis hermanos, cuando confesamos a Jesús con nuestra boca, ese día estábamos en el altar o estábamos en la cruz, pidiendo misericordia por nuestra vida, por nuestra vana o mala manera de vivir, ¿sí o no? Ahí reconocimos que somos pecadores. Ahí reconocimos: ay, toda esta vida he desperdiciado, Señor mi Dios, en pecado, en borrachera, en adulterio, en ser un ladrón, ser un asesino, ser un, ¿qué más? Mentiroso, un violador, aborrecedor de lo bueno.
todo lo malo que he hecho. Ahí no literalmente, pero espiritualmente estábamos en ese altar. Pero mis hermanos, ¿qué ocurre ahora? Nosotros fuimos a ese altar a morir, porque no merecíamos la vida. Ahora entonces, mis hermanos, lo que ocurre aquí, como ocurrió con Isaac, Dios dijo, ya tengo una ofrenda por ti, para que tú tengas una vida eterna conmigo. Yo sé que tú eres pecador, ahora lo que yo proveí para ti, para tu sacrificio, ya lo hice. Es mi hijo, Señor Jesús, así como lo hizo ahí con Abraham, ¿verdad? No mates a tu hijo. Ahí está un carnero trabado en sucesión de Isaac. Eso es lo que hicimos, mis hermanos. Fuimos liberados de la muerte, de la separación totalmente de Dios, porque reconocimos nuestros pecados y reconocimos a Dios como nuestro Salvador. Él proveyó un sustituto para ser ofrecido por nosotros. Porque si no es así, mis hermanos, nuestro destino es el infierno. Por eso, Pablo a los romanos dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ya no eres condenado a muerte, a separación totalmente de Dios. No, porque ya fue ofrecido ese sacrificio por ti. Ese cordero inmolado, ese cordero que dijo Juan el Bautista, dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio a Jesús. Ahora, mis hermanos, que nosotros ahora fuimos liberados de la muerte eterna. Ahora, mis hermanos, nuestra condición ahora, estamos libres. ¿Ok? Libres, porque antes éramos esclavos del pecado. Estábamos totalmente esclavizados al pecado. Ahora somos libres, pero ahora para vivir para aquel que murió por nosotros. Ahora tenemos que vivir para Él. Ahora, mis hermanos, somos invitados ahora otra vez a ir al altar, o somos ordenados ir al altar, a la cruz, pero a morir al yo, morir al pecado, morir al cuerpo de pecado, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, o más bien en donde por ahora estamos. Este caparazón que usted ve, mis hermanos, es por naturaleza malo. Es malo. No hay nada bueno en nosotros, excepto el Espíritu de Dios. Pero estoy hablando de nosotros como humanos. No hay nada bueno, absolutamente nada. Ahora, mis hermanos, nosotros somos llamados a ser, o más bien, sí, crucificados juntamente con Cristo. Morir totalmente a la carne. En Romanos 12:1, si quiere búsquelo, voy a esperarlo a usted. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, fíjese, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que tú ofrezcas tu cuerpo, ¿ok? Presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Para nosotros presentar un sacrificio vivo, tenemos que morir. Ahora, no estoy hablando de una muerte literal, natural, porque no, mis hermanos, es morir a nuestros malos deseos, hasta a nuestros malos impulsos. Morir al pecado, morir a todo el tipo de pecado que hay en nosotros.
que todo el pecado que nosotros practicamos antes, pecados así simples, por ejemplo, la mentira, robar, odiar, no obedecer a mis padres, eso también son los mandamientos de Dios. A esto tenemos que hacer morir. Entonces, mis hermanos, cuando empezamos a morir en la carne, es cuando empezamos a vivir para Cristo. Cuando empezamos a aborrecer el pecado, es cuando empezamos ahora, es cuando Dios empieza ahora a producir, o más bien, eso ya está en nosotros, pero nada más que no obedecemos. La nueva naturaleza ya está en nosotros. Ahora nos toca elegir, ahora desechar lo malo, dice la Biblia, y escoger lo bueno. Y ahora tenemos ese discernimiento, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya podemos distinguir ahora, mis hermanos, qué es el blanco, qué es lo negro. A qué le llamamos bueno y a qué le llamamos malo. Por eso las personas hoy en el mundo, la Biblia misma dice que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Sí o no? Pero usted que tiene el Espíritu de Dios, usted ya sabe ahora discernir esas cosas, mis hermanos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El negarse a uno mismo, mis hermanos, es luchar con uno mismo. Es aborrecer el pecado. Decir no más al pecado. No más al pecado. Sino que es ahora hacer la voluntad de Dios. Es negar el yo. Ya no vivo yo. O sea, ¿qué significa ya no vivo yo? Es que ya no te perteneces, es lo que dice la Biblia. Ya no eres dueño de ti mismo, ya le perteneces a Cristo Jesús, aquel que murió por ti, dio su vida por ti. Es como José, que fue vendido como esclavo, mis hermanos. José estaba al servicio de su amo, ¿sí o no? Estaba a su servicio, era un esclavo. Pablo dijo, yo soy esclavo del Señor, soy esclavo del Señor Jesucristo. Antes éramos esclavos de lo malo, ahora vamos a ser esclavos de lo bueno. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Voy a leer en Génesis 22, 7, 8, donde leímos al principio, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, he aquí mi hijo. Heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí aprendimos la obediencia de Isaac. Dios proveerá. Antes de profundizar y con el significado, otro significado del Dios proveerá, mis hermanos, que quiero recordarles que Abraham dice que ató a su hijo Isaac en el altar. En el altar obviamente fue hecho por Abraham, así como Elías lo hizo. Entonces él edificó ese altar y Isaac obedeció. Él no rehusó. Él fue obediente a su padre. Así como el Padre lo hizo, mis hermanos, en la eternidad, estoy hablando del Padre, Dios, así como Dios, el Padre, en la eternidad, y juntamente con Jesús, Jesús se ofreció antes de venir, mis hermanos, antes de nacer del vientre de María, Él ya se había ofrecido por nosotros en la eternidad. Y asimismo, mis hermanos, ocurrió en esta ocasión. Pero entonces, mis hermanos, si Isaac no rehusó,
Él obedeció. La pregunta surge entonces aquí, mis hermanos. Es una pregunta muy importante. Es importante atarse. ¿Por qué Isaac se dejó atar en el altar? Si él no rehusó, él fue obediente a su padre, como a Cristo Jesús. Aquí hay un significado muy importante. El atarse, mis hermanos, es un símbolo de compromiso. Es un pacto. Y este lenguaje se usa secularmente cuando una persona, un hombre o una mujer no quiere formar un compromiso. ¿Sí se han escuchado eso? Dice, no me voy a amarrar tan pronto. No me quiero casar. No quiero el compromiso. Pero aquí Isaac nos enseñó, mis hermanos, el atarse estaba demostrando ese compromiso. Y así nosotros, mis hermanos, a nosotros, el tema pasado, recordemos que hablamos de Jonás, que él no obedeció, a la primera, no se dejó atar a la primera. Él fue un siervo del Señor caprichoso. Él quiso hacer los suyos, no quiso el compromiso con Dios. Por eso eligió el camino más largo. Aquí Isaac eligió el camino más corto, se dejó atar y él hizo un compromiso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado atar por el Señor? Y hacemos ese compromiso para vivir para Él. ¿Cuántos de nosotros estamos atados con el Señor? Allí en el altar, como sacrificios y holocausto y como una ofrenda. Hay otro ejemplo de los que no se dejan atar. Jesús dijo una historia con respecto de un hombre que tenía 2 hijos. Dice que a uno de ellos envió a que hiciera algo en su viña. Y él dijo, sí iré, pero al final no fue. Y el otro dijo, no iré, y al final sí fue. Y Jesús pregunta, ¿y cuál de estos 2 hizo la voluntad de Dios o del Padre? ¿Cuál de estos 2? Obviamente el que obedeció, ¿verdad? El que tal vez dijo, no voy a ir, pero al final fue porque ahí está esa lucha en obedecer. Siempre va a estar esa lucha, mis hermanos, con nuestra naturaleza de pecado, en si lo hacemos o no lo hacemos. Pero así como lo expliqué el domingo pasado, el amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios es que nos impulsa. El amor de Dios es más grande que cualquier otra cosa en este mundo. El amor de Dios es más grande que las riquezas, que cualquier pecado, cualquier tentación. Ese amor de Dios es el que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que aprendimos, mis hermanos. Jonás eligió el camino más largo. ¿Qué camino hemos elegido nosotros? Recordemos entonces, mis hermanos, que Dios, o mejor dicho, Abraham le respondió a Isaac, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ya sabemos, mis hermanos, que Jehová proveerá significa, o en el lenguaje o en la lengua original, Jehová Jireh, ¿no? Y lo mencionamos muchas veces cuando tenemos alguna necesidad y queremos depender de Dios y decimos, Dios proveerá. Amén. Aquí, mis hermanos, Dios dice que iba en aquel tiempo, que no había acontecido, que Él iba a proveer una ofrenda. Por eso
Abraham dijo, Jehová proveerá. Al igual nosotros, mis hermanos, ya sabíamos que Jesús fue el sacrificio, es el que Jesús proveyó para perdón de nuestros pecados, así como proveyó en ese momento al carnero. Al igual nosotros ahora, ya muertos en Cristo Jesús, los que hemos recibido el Espíritu de Dios, los que somos ahora hijos, llamados hijos de Dios, mis hermanos, ahora igual nosotros también, mis hermanos, nosotros fuimos también provistos por el Señor. Nosotros también somos una ofrenda para el Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros entendemos esto? ¿Sí? Usted es una ofrenda para el Señor. Nosotros somos una ofrenda. Por ejemplo, mis hermanos, en Romanos 15:16, leamos Romanos 15:16. Ahí, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que fue ordenado como ministro de los gentiles. Romanos 15:16 dice, ya me dicen cuando ya estamos ahí. Amén. Dice el 16 nada más, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, Dios lo escogió, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, dice, le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mis hermanos, aquí, mis hermanos, nosotros, ahora como cristianos, también fuimos provistos. Antes de la eternidad, la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, ¿sí o no? Él nos escogió, un pueblo santo, real sacerdocio, dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, voy a leer ahora 2 Corintios 5, 14, 15. Es una de las frases que repetí hace ratitos, pero hay algo muy importante que aquí quiero subrayar. Este versículo que se nos quede grabado, mis hermanos, porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe. Ya sabemos el significado aquí. Pensando esto, que si murió, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, ahora nosotros ya no vivimos para complacernos a nosotros mismos, ya vivimos para aquel que murió por nosotros, porque cuando Él murió y nosotros lo reconocimos a Él, nosotros también morimos, pero al pecado. ¿Ok? El cristiano sabio, mis hermanos, tiene este entendimiento que Él fue o es una ofrenda provisto en el monte de Dios. Ahí está, Jehová proveerá. Yo soy una ofrenda. Usted es una ofrenda. Desde la eternidad ya estaba establecido, mis hermanos, que usted y yo íbamos a hacer esa ofrenda en holocausto para el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. En Efesios 1:4 dice, según Él nos escogió, si lo pueden poner en la pantalla, Efesios 1:4, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, mis hermanos, morir al yo es hacer con esta vida terrenal, mientras nosotros vivimos, hacer la voluntad de Dios. Él nos da esa vida, mis hermanos. Él, si hubiera querido, cuando nosotros reconocimos a Dios, nos hubiera llevado totalmente, ¿sí o no?
para no estar luchando con este cuerpo de pecado, para no estar luchando con el pecado, mis hermanos, sino que Él le plació de esa misma manera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ahora dar a conocer, para que nosotros ahora demos a conocer, que por medio de nosotros, mis hermanos, la gente conozca a Dios, para que por medio de nosotros nuestros hijos conocen a Dios. Por medio de nuestras vidas. Veamos ahora la otra aplicación de Jehová Jireh, espiritualmente hablando, o Jehová proveerá. Ojalá que Dios nos hable aquí, mis hermanos. Pongan atención. Si nosotros llegamos a entender, vamos a ser buenos oradores para el Señor. Como cristianos, ya hijos de Dios, estoy hablando a cristianos, como oradores, como esa ofrenda que somos ofrecidos, mis hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Nuestra adoración es la mejor ofrenda. Nuestra obediencia es la mejor ofrenda que nosotros podemos darle al Señor. También ahí está el Jehová proveerá. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué ahora tenemos que hacer morir lo terrenal para cumplir este propósito de ser una ofrenda, ser una ofrenda agradable para el Señor? Porque si no morimos lo terrenal en nosotros, jamás de los jamases podremos hacer la voluntad de Dios, jamás vamos a obedecer a Dios, jamás Dios se va a manifestar en nuestras vidas y jamás vamos a, ahora sí, reflejar lo que Dios produce en nosotros. Si no hacemos morir lo terrenal. Cuando dejamos de hacer nuestra propia voluntad, cuando morimos a lo terrenal, es cuando ahora vivimos para Dios. A ver si me explico en esta manera. Recordemos que Jesús, mis hermanos, le dijo a esta mujer que fue por agua en su cántaro, la mujer samaritana, si no me equivoco, me corrigen si me equivoqué. Cuando Jesús le dijo, la hora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración es algo también que se llama Jehová proveerá, porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Dios proveyó en tu corazón, porque sabemos, mis hermanos, que por naturaleza no hay nada bueno en nosotros, absolutamente nada bueno. Pero ahora por el Espíritu de Dios, ahora nosotros, el Espíritu de Dios ahora produce el hacer el bien, el hacer lo bueno, en alabar a Dios, en glorificar a Dios, en honrar a Dios, en obedecer a Dios. Dios es el que produce eso, y eso también es Jehová proveerá. Eso también es Dios provee en nosotros, para que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Pero tiene que morir en lo terrenal. Tenemos que despojarnos de todo pecado, mis hermanos. Por eso también Jesús dijo en Juan 3, del 6 al 8, no sé si recordemos eso, el encuentro de Jesús con Nicodemo, el nuevo nacimiento.
Pero hay un versículo aquí donde dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cómo entonces, mis hermanos, vamos a ser buenos adoradores cuando vamos a separar, ¿ok?, lo humano con lo espiritual? Lo humano, mis hermanos, no tiene nada bueno, absolutamente nada. Recordemos que fuimos corrompidos por el pecado. No hay nada bueno en nosotros, humanamente hablando. Pero ahora, los que tienen el Espíritu de Dios, mis hermanos, ahora nosotros, Dios produce en nosotros lo bueno, en amar, en perdonar, en aguantar a mi prójimo, en soportarlo, en ayudarlo. En todo eso, eso es también Jehová proveerá. En la Biblia dice, mis hermanos, en Gálatas 5:16, dice que la carne, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero también dice en otro versículo, si lo tengo aquí, creo que también es en Corinto, cuando dice que la carne es en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne. O sea, son dos cosas que no se llevan. Usted tiene que conocer eso. Usted que ya tiene el Espíritu de Dios, pídele, mis hermanos, cuando nosotros estamos actuando o reaccionando por medio de la carne. ¿Y cuándo es que lo hacemos por medio del Espíritu? Aquí es un tema muy profundo, mis hermanos, pero primero Dios, si Dios nos presta vida, muy pronto también vamos a compartir esta serie de conocer realmente la naturaleza de pecado y también la naturaleza divina del Espíritu de Dios. Cuando Dios produce algo en nosotros, o mejor dicho, provee en nosotros algo para adorar, es la mejor ofrenda que usted puede dar, mis hermanos, porque es del Espíritu. Es producido por el Espíritu, no de la carne. Usted puede ser adorador de la carne también, pero Dios no va a recibir, no es recibido por Dios la adoración de la carne, si lo hace por medio de su carne. Lo podemos hacer, recordemos en los Corintios, ¿no? Ellos tenían dones del Espíritu de Dios. Los dones de Dios se movían en ellos. Allí en Corintios es donde, pues ahí Pablo le dice todos los dones que tiene la iglesia. Pero ellos, mis hermanos, eran totalmente carnales, no podían aún todavía discernir entre lo bueno y lo malo. Vivían en la naturaleza humana. La mejor ofrenda, entonces, mis hermanos, es la que Dios produce por medio de su Espíritu en nuestro espíritu. Es el que provee. Ese Jehová proveerá también. Recordemos que Cristo Jesús dijo, o más bien, mejor dicho, en Hebreos, dice de esta manera, y es un salmo que dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación, dice, te alabaré. Te alabaré. Anunciaré a mis hermanos, se está refiriendo a nosotros. Y en medio de la congregación te alabaremos en espíritu. El espíritu, lo que Dios produce en nosotros. Leamos Romanos 8, 26 al 27. Fíjese qué es lo que hace el Espíritu Santo, mis hermanos. Romanos 8, 26 al 27 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
¿Quién nos ayuda? El Espíritu. El Espíritu. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Regularmente, mis hermanos, nosotros no podemos pedir, al menos que sea del Espíritu. Pero regularmente, la mayoría de nosotros los cristianos, cuando oramos, lo hacemos en la carne. Por eso no más duramos 5 minutos o 10 minutos. No se siente apenada o apenado, porque recordemos que Pedro, cuando Jesús lo invitó a orar y le dijo: ¿no aguantaste solamente 1 hora conmigo? ¿Sí o no? Entonces, pero tampoco es para conformarnos. Pues Pedro nada más oró 1 hora, o menos de 1 hora, pues yo también, ¿no? No. Ahí, mis hermanos, ahí el Espíritu es el que dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. Ya no somos, por eso ahora, mis hermanos, nosotros los cristianos podemos perdonar. Podemos hacer algo que en lo natural no puede. El ser humano por sí solo no puede perdonar. Pero ya con el Espíritu de Dios lo hacemos. Pero ¿quién hace eso en nosotros? Es ese Jehová proveerá también. Jehová iré. Cuando el Espíritu de Dios produce, mis hermanos, o provee algo que nosotros, o en nosotros, es cuando nosotros sentimos. Por eso dice aquí, dice que Él intercede. ¿Sí o no? Él intercede. Cuando Dios produce o provee algo en nosotros, es cuando nosotros sentimos orar por alguien. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido eso? Sí, amén. ¿Sí? Dios lo ha levantado a las 3 de la mañana a orar por mí. ¿Alguna vez? Vale más que sea obediente, mis hermanos. Eso es Jehová proveerá. Él está produciendo, está proveyendo algo para ti ahí. Cuando usted tiene ese deseo, ese anhelo de buscar de Dios, de conocer de Dios, es Dios está produciendo ahí. La Biblia dice también en Hebreos que Cristo, como sumo sacerdote, Él está intercediendo por nosotros en el cielo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Él intercede por nosotros. Está intercediendo por un hermano. Está orando como cuando le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo oraré a que no falte tu fe. Jesús siempre está haciendo esa función como sumo sacerdote, pero también ahora también te pide a ti, o te produce ese sentir en ti, en orar por esa persona, en orar por ese hermano, en orar por esa hermana, en orar por nuestros hijos, porque Él sabe lo que está pasando, Él sabe absolutamente todo. Y eso también es Jehová proveerá. Está proveyendo algo, está produciendo algo en ti, ese sentir. Yo algunos días, desde que empezó todo esto, de lo que gracias a Dios ya se está normalizando, tuve un sentir de orar por un hermano que ya no está en esta congregación, pero es un hermano en Cristo. Y yo he aprendido de que si es de Dios, obviamente es de Dios, ¿verdad? Pero he aprendido como esperar un poquito de tiempo, ¿verdad? Como para llamarlo, para saber si está bien. Obviamente oraba, ¿verdad? Pero creo que no era suficiente en orar. Era de hablar, de saludarlo, ¿cómo está?
eso pasó creo que un mes y apenas ayer, ya como en la noche, agarré un libro, estaba leyendo un libro que tengo ese hábito, ¿verdad?, de leer siempre. Y tan de repente llega eso también, ese sentir ahí. Y dije, ay, Señor, voy a ser obediente. Agarré mi teléfono, dejé el libro, agarré el teléfono y hablé. Le dije, ¿cómo estás? Se sorprendió porque ya hace tiempo no hemos hablado. Le dijo, ¿cómo estás? Dios me ha pedido orar por ti, por tu familia, y cómo ha pasado todo todo lo que ha pasado, ¿verdad? Me dice, todos estamos bien. También me dice, yo estaba por llamarte, pero bueno, qué bueno que yo fui el primero, ¿no? Y eso es lo que Dios produce en nosotros, mis hermanos. Y seamos obedientes. Eso es lo que Dios produce, el sentir, el querer hacer, el deseo de buscar de Dios. Ese deseo, ese impulso, Dios está produciendo algo en ti ahí. Me recuerdo cuando empecé a buscar de Dios también, estaba en la oficina poniendo la música, pues bueno, todos salimos del mundo, ¿verdad? Poniendo la música ahí y tan de repente, ¿no? Sentí ese anhelo, ese deseo de escuchar otra cosa diferente. Y dije, quiero escuchar algo, voy a buscar una radio cristiana. Y ahí Dios produjo algo ahí, ese sentir, porque en lo natural no podemos. Porque ya vimos en que lo mencioné, ¿verdad? Pablo le dice, la carne es en contra del espíritu y dice que tienen una lucha entre sí, ¿sí o no? Tienen una lucha. Pero leímos también que el espíritu que nos ayuda, mis hermanos. Intercede y nos ayuda, nos da la fuerza. Creo que después de esto, después de esta enseñanza, ojalá que sí, vamos a entender este versículo que vamos a leer. Filipenses 2:13. Ahí está Jehová Jireh. Dios proveerá. Y cuando Dios provee, mis hermanos, no solamente en lo material. Lo material, recordemos que lo material dice que viene por añadidura. Filipenses 2:13 dice, porque Dios, escuchen, es el que en vosotros, ¿qué? Produce. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él es el que produce, Él es el que provee. Antes de la fundación del mundo, Él obviamente ya sabía, mis hermanos, para qué Él nos creó, para qué estamos en esta vida, mis hermanos. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer. Usted ahorita en este momento, usted está aquí, pudo haber estado en otro lugar, pero está aquí porque Dios produjo ese sentir en usted, de buscarlo. Ahí está el Jehová proveerá. Veo por el Espíritu, mis hermanos, que estamos entendiendo. En otra versión dice, este mismo versículo, palabra de Dios para todos, dice, Dios está obrando entre ustedes, dice, y Él despierta en ustedes el deseo de ser lo que a Él le agrada, y les da el poder, fíjese, y les da el poder para hacerlo. Es en otra versión. Esto, mis hermanos, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da, dice, el poder para hacerlo. Esto es maravilloso, mis hermanos.
En una cierta ocasión estaban hablando de la ley y del espíritu. Dice que la ley te dice que corras, pero te tiene como atado. El espíritu dice que corras y puedes volar, pero te da las alas para hacerlo. Por eso dice que Él nos ayuda, Él nos da el poder. O sea, mis hermanos, hay una fuerza sobrenatural en nosotros. Una fuerza sobrenatural, divina en nosotros. Por eso ahora podemos hacer la voluntad de Dios. Podemos perdonar. ¿Cuántos años usted vivió amargado con alguien? ¿Verdad que sí? ¿Y quién hizo eso ahora? ¿Quién produjo eso ahora en usted de perdonar? Es Dios, porque es su naturaleza. Esa es su naturaleza, mis hermanos. Hasta incluso se quedaron admirados por usted. Tampoco, tal vez usted fue una persona arrogante, soberbia, que no podía ver a esa persona, pero tan de repente usted llega todo humillado y dice: ¿sabes qué? Perdóname, o te perdono todo lo que tú me has hecho. Es Dios produciendo en nosotros. Ahora no solamente, ya sabemos ahora que no solamente Dios provee, mis hermanos, obviamente que es lo más importante. Él proveyó el sacrificio para que nosotros ahora podemos hacer hijos de Dios, pero Él también provee todo en nosotros. Cuando ya eres hijos de Dios, el Santo Espíritu de Dios que habita en nosotros, que ya ahora somos el templo del Espíritu Santo, mis hermanos, ya podemos obedecer. Ya te hace sentir que lo adores, que intercedes por un hermano, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Él te ayuda, dice. Y no solamente eso, también cuando podemos ayudar a algún hermano en necesidad. Porque Jesús dijo: cuando tú lo haces por uno de estos pequeños, es a mí que lo estás haciendo. Cuando ayudamos a algún hermano, una hermana que está en necesidad, Dios es el que produce eso en ti. Escuché de un pastor, dijo que un hermano, y esto no es manipulación, ¿ok? No es para que usted lo haga, pero bueno, si Dios lo produce en usted, no es cierto. Pero dice que un hermano sintió, o Dios le dijo que le comprara un auto a un pastor. Es un pastor confiable, usted es de confianza, ¿no? Pero dice que el hermano le dije: mire, pastor, yo no quiero este carro, yo lo quiero para mí, pero Dios me dijo que se lo diera a usted. Pero yo no quiero. Pero hay algo más grande en mí que dice que se lo dé a usted. ¿Quién hace eso? Es Dios, el Espíritu de Dios. 2 Corintios 9, 7 al 9, leamos. Y este versículo, mis hermanos, siempre se lee. Este versículo se lee para recoger las ofrendas. ¿Sí o no? El que vamos a leer ahorita. Siempre es un versículo que se lee regularmente cuando oramos por las ofrendas, cuando usted va a ofrendar. Pero lo vamos a entender muy bien ahorita. ¿Qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjese, después, ¿qué dice? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este es algo muy importante, mis hermanos. Y aquí no simplemente no dice para las ofrendas, no, dice, es poderoso, es Dios para hacer que abunde en usted, en mí, toda gracia. Gracia es amor, regalo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Toda buena obra. Todo lo que nosotros podemos hacer. ¿Quién lo hace, mis hermanos? Dios. Dice que es poderoso para hacer que abunde. No es una miseria, que abunde en nosotros. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Por eso, creo que los profetas del Antiguo Testamento, no es que creo, sino que tengo la certeza, como dijo un hermano por ahí, y esa convicción, ¿verdad? Recordando ese versículo, que ellos entendieron muy bien esto. Por eso el salmista, o en las crónicas se dice, ¿qué puedo yo darte, Señor, si todo es tuyo? Amén. Todo lo que tengo proviene de tus manos. Amén. ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Se están dando cuenta, mis hermanos? Nosotros no tenemos nada. Es todo de Él. Si hacemos algo bueno es por Él. Si somos buenos, mis hermanos, si somos buenas personas es por Él, no es por nosotros. Sí, amén. Es por Él. Pero ahora, ¿cuántos somos obedientes cuando Dios nos indica o nos produce hacer algo en nosotros? Aquí, mis hermanos, en esta congregación, tomando un poquito con respecto a las ofrendas, se nos ha enseñado, o los diezmos, se nos ha enseñado que nosotros no tenemos que exigir. Porque la Biblia dice que Dios produce eso en usted. Y si no lo hace, mis hermanos, es usted y Dios. Aquí el obedecer, mis hermanos, es en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente en una área, en todas nuestras áreas de nuestras vidas. Ser obedientes. Hágalo, mis hermanos, hágalo porque Dios produjo eso en usted y usted lo va a hacer por obediencia. De que yo me recuerde, mis hermanos, creo que en ningún momento hemos exigido a usted, aunque a veces hemos sido un poquito apretados para pagar la renta, ¿verdad? Pero Dios, ahora sí que como dicen, Dios ha provisto. Si usted quiere ofrendar, si usted quiere diezmar, mis hermanos, que provenga, que Dios ponga ese sentir en su corazón y hágalo por obediencia. No lo haga así como leímos, ¿verdad? Con tristeza, o porque es que no tengo. Dios sabe su condición, Dios sabe cómo usted vive, si es buen ministrador o no es buen ministrador de lo que Dios le ha dado en su vida. Entonces, mis hermanos, todo de lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Todo. Absolutamente todo. No hay nada que nosotros podamos ofrecer. No hay nada bueno en el ser humano, mis hermanos. No hay nada bueno. Solo vemos el mundo como está. Asesinatos, violaciones, robos, todo el tiempo. Pero gracias a Dios que nosotros hemos sido rescatados de esa vida. Y ahora nos toca obedecer al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones.
Por eso, mis hermanos, si nosotros hacemos algo bueno, es porque Dios lo ha producido en nosotros. No sé si ustedes han escuchado del burrito que usó nuestro Señor Jesús para entrar a Jerusalén. ¿Cuántos se acuerdan de esa escena? Dice que cuando gritaban a Jesús, Hosana, Hosana, el Rey, el Hijo de David. Dice que ponían hojas de palmeras. Y dice que en una cierta ocasión, dice que el burrito llegó con sus demás, ¿verdad? Sus demás compañeros. Y dicen, ay, no saben ustedes la experiencia que tuve. Cómo la gente me recibió, cómo la gente abría paso para que yo pasara. Hasta ponían hojas de palmeras a mis pies para que yo pasara. Y dice que dijo el otro burrito, no seas burro, no era por ti, era por aquel que iba sobre de ti. Y así, mis hermanos, a veces nosotros, cuando Dios nos ha dado un don, o sabiduría, o un ministerio, o ha producido algo en nosotros, y nosotros nos creemos de los ungidos de Dios, ¿no? Pero no somos nosotros, es la unción de Dios. Él es el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso no sintamos orgullo si sabemos más que los demás, o si Dios nos guía, o si Dios nos usa más que el otro hermano o la otra hermana. Seamos un cuerpo en Cristo, mis hermanos. Mutuamente, o sea, todos juntos, unánimes, en un solo sentir, como dice la palabra, un solo espíritu, un solo Dios, un solo bautismo. Él es, mis hermanos, Él es el que ha repartido los dones a cada uno de nosotros. Y no somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Son de Él todo, absolutamente todo. Amemos a la iglesia. Amemos a la iglesia. Seamos generosos con la iglesia, obrando para la iglesia, porque es Dios en nosotros. Ya lo mencioné, nosotros no tenemos nada bueno, absolutamente nada. Es de Él, la unción, el don, el Espíritu. Entonces, cada vez que hacemos algo, mis hermanos, es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Es para Él, porque Él produjo eso en nosotros. Ahí está Jehová Jireh. Un muerto, mis hermanos, no sirve para nada. Un muerto no siente, un muerto no respira, no tiene sed, no tiene voluntad, no tiene absolutamente nada. Y así debemos de nosotros hacer, humanamente hablando. Nuestra naturaleza humana tiene que morir. Y cuando estamos muertos es cuando vamos a vivir para Dios. Recordemos la vida de Sansón, mis hermanos. Ahí al final de la historia de Sansón dice que él hizo más cuando murió que cuando estaba vivo. Y eso es una gran enseñanza. Vamos a hacer más para Dios. Dios, no es que vamos a ser usados más por Dios, sino que es cuando vamos a obedecer más a Dios. Porque recordemos que el Espíritu siempre está dispuesto, dice la palabra. Entonces no es que Dios nos usa más, sino que es cuando obedecemos más. Porque el Espíritu de Dios siempre está dispuesto. En el monte de Jehová fue provisto todo lo que sale de mí, lo que sale de ti. Tú que eres guiado por el Espíritu de Dios, mis hermanos, Dios lo ha provisto. Esa es la mejor ofrenda. Esa es la mejor obra, mis hermanos, que nosotros podemos ofrecer a nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por tu voluntad, Señor.
Órele allí al Señor, mis hermanos. Dele gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces en mí, lo que tú produces en mí. Solamente ayúdame a ser obediente, Señor. Sabemos que dice tu palabra que tú eres poderoso y que tú nos ayudas, Señor, con tu Santo Espíritu. En esta iglesia, Señor mi Dios, personalmente hablando, y te lo he dicho muchas veces, Señor, yo, igual que Isaac, estoy en tu altar. Consúmame todo, Señor. Hasta el último segundo de mi vida, Señor, quiero servirte, Padre. Cualquiera que sea el precio, Señor, porque no hay más grande que tu amor. Quiero consumirme totalmente en tu altar, Señor. Que no quede absolutamente nada. Así como pasó con Elías, Señor. Tu palabra dice que descendió fuego del cielo y lo consumiste absolutamente todo. Así que quiero, Señor mi Dios, me ofrezco a ti, Señor, para hacer tu voluntad. Sé que me hace falta mucho, Señor, al ser obediente a tu palabra, al ser obediente a tu Santo Espíritu. Pero estoy en ese proceso, Señor, y ayúdame. Ayúdame, Señor. Al igual a mis hermanos, Señor, oro por cada uno de ellos, Señor mi Dios. Que ellos escojan el camino corto, que se entreguen ahí totalmente, que pongan ese, o más bien, que se comprometan contigo, Señor. Porque dice tu palabra que tú nos llamas con cuerdas de amor y con esas cuerdas tú nos atas, Señor. Y cada uno de los que estamos aquí, que seamos atados para vivir para ti. Porque solamente atados, Señor mi Dios, vamos a poder vivir para ti. Vamos a poder obrar para ti, Señor. Vamos a hacer tu voluntad. Oro también por las señoritas que están aquí, Señor mi Dios. Tócalos. Produce algo en ellos o en ellas, Señor. Los jóvenes, Señor mi Dios, produce así como tú lo produciste en mí, Señor, porque para eso tú viniste a este mundo, a morir por nosotros y darnos esa eterna salvación. Produce algo en los jóvenes, Señor mi Dios. Tal vez en este momento no lo entienden, no lo comprenden, pero sé que si tú lo haces, Señor, tú vas a producir algo especial en los corazones de estas niñas, Señor. Te lo pido, Padre Todopoderoso. Si hay algún hermano aquí también, Señor, produce. Si hay alguien que no ha entregado su vida a ti, Señor, mi Dios, que se rinda a ti, Señor. Produce ese algo, ese sentir en su corazón. Revélale, Señor. Revélate a ellos, Señor. Muéstrate, mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias por tu gracia, por tu bendición. Gracias, Señor. Ayúdenos a terminar una semana. Vamos a comenzar una semana, Señor, llena de labores, de actividades. Ayúdenos, Señor, ser luz en nuestro trabajo. Te pedimos, Padre Todopoderoso, hoy en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Que se escuche hasta el cielo ese aplauso. Gracias, Señor. Amén y amén.